nuevo se tenía que decir, por supuesto, aquí en las pantallas de TEDx, en todas las plataformas. Estamos en el canal de YouTube del canal, estamos, por supuesto, ya en Spotify también con el audio de esta conversación que tenemos todos los días viernes, con repetición los días sábados, los domingos, durante toda la semana. Ya lo saben, si estás viendo este programa en YouTube, puedes verlo todas las veces que quieras, al igual que todos los demás capítulos que hemos tenido durante esta temporada 2025. Ponle un like si te gusta, compártelo, comenta con nosotros para que vayamos siendo una comunidad cada vez más robusta y más grande. Ha sido una semana donde ha ocurrido de todo. Voy a saludar primero a Chijón Ley, la voz de este programa, el Frank Sinatra de este programa. Por favor, digamos, solamente un aporte más a esta un humilde servidor, aporte, sí, humilde con U. Con U de la humildad. Hay una anécdota de eso, perdón que vuelva al fútbol, sí. de un gran futbolista, no voy a decir su nombre, pero que fue técnico en Yeah. Deportes Laja, creo. Estaban jugando un partido y el primer tiempo le hicieron 4 goles y esta persona llegó al camarín indignado y les dibujó una U en la pizarra. Ya. Entonces le dijo al plantel, esto es lo que les falta a ustedes, la U de la humildad. Una historia maravillosa que corre, no sé si será verdad, pero ojalá sea verdad porque es Si una no historia nevero muy ven linda. trovato, como dicen los italianos. Exactamente. Quiero mandar un saludo a Gabriel en parte, que esperemos que se encuentre bien. No tenemos problemas, pero con Gabriel nos reencontramos la próxima semana. Pero he traído a un hombre que ha sido fundamental y que creo que nos va a ser muy útil en este programa porque trae cosas que son muy relevantes respecto a varios hitos que han ocurrido durante los últimos 7 días. Estoy hablando del consejero regional metropolitano Álvaro Belolio. Gracias por venir, Álvaro, Se Tenía que Decir. Muchas gracias, Eugenio, por la invitación. Siempre un gusto estar con Chijón. Y acá en Se Tenía que Decir, primera vez que nos toca, feliz de estar. Encantado de tenerte acá porque en realidad Álvaro tiene varias especialidades. Sí, porque entre otras cosas vamos a hablar del tema de Claudio Rego, lo que pasó esta semana con el fiscal Cooper, lo que dijo respecto de que tenía todo más o menos armado para una formalización de 14 personas, que está vinculado además con lo que comentamos la semana pasada sobre esta presentación que se hizo para destituirlo a través del Tribunal Calificador de Elecciones al gobernador metropolitano, pero también porque Álvaro es un especialista en el tema electoral. Y quiero partir con eso. Esta semana el tema de Evelyn Matei y la arremetida contra José Antonio Kast por este tema de los bots y todo eso ha sido tema toda la semana. Muchos han intentado dilucidar si esto es una estrategia, si es una reacción natural, humana, instintiva frente a distintas agresiones. ¿Cómo lo ves tú en esto, Chijón? A ver, coincidió esto con la contratación o aparición pública de un nuevo jefe estratégico del comando, que fue noticia y todos nos enteramos de ello. Daniel Pérez Payares, el Daniel ecuatoriano. Pérez Payares, el Que ecuatoriano. trabajó con el expresidente Álvaro, Así no, es, con el ¿no? actual presidente Daniel Así Noboa. No. Pero yo, así derechamente, no le achacaría a Daniel Pérez este cambio de estrategia, sino que debe tener raíces un poco más profundas desde mi punto de vista, ¿ya? Hay ahí ciertos elementos que, en fin, es muy difícil para cualquier candidato o candidata, sea quien sea, digamos, de repente separar, y se debe hacer, en política se debe hacer, pero una cosa es el deber y otra cosa es la realidad. Y a veces separar elementos que a uno lo pueden tocar muy personalmente de otros elementos que corresponden a la acción política. Por lo tanto, yo creo que por ahí va desde mi punto de vista, alguna explicación a esto. Sin embargo, aquí hay que esperar que el tema se siga desarrollando. La próxima semana probablemente tengamos algunas más novedades y noticias al respecto. Sí, bueno, ayer se produjo el encuentro de la SOFOFA, después de el día miércoles, cuando se saludan de manera muy fría. Hogar de Cristo. En el Hogar de Cristo, exactamente. Y fíjate, Álvaro, que, a ver, intentando encontrarle una razón a esto, uno dice, ya, a lo mejor si es una estrategia para retomar la agenda. Bueno, vamos a ver cómo reaccionan las encuestas del fin de semana, pero si retomó la agenda, claro, porque hemos hablado de este tema desde el lunes hasta el día viernes. Hemos hablado toda la semana de este tema. Podrá, ahora, con las pisadas de callo del caso, con las tensiones internas en Chile Vamos, las tensiones con republicanos, en fin, justo en el momento que se está negociando este tema de los pactos por omisión, en fin. Ya, si el objetivo es retomar la agenda, sí, yo creo que se cumplió. Y si Evelyn Matei sube las encuestas de fin de semana, es una estrategia que dio resultados. Yo en algún momento, Álvaro, pensé, fíjate, que a lo mejor esto tenía que ver con una estrategia aún más profunda, que en el fondo lo que estaban buscando los ideólogos que están detrás de la campaña de Evelyn Matei era posicionar a Matei como la única candidata capaz de ganar la Kast. En el fondo es todos contra Kast. Perdón que lo diga de esa manera, pero me di la vuelta de intentar comprenderlo. En el fondo, ya, la estrategia es Kast. Soy la única candidata que le gana a Kast. Jara no le gana a Kast. Y como más adelante... Perdón, a Jara. A Jara, pero claro, no, Jara no le gana a Kast. Ah, no, correcto. Entonces, como Jara no le gana a Kast, la única que le gana a Kast soy yo.
Y como van a venir los desembarcos de demócratas, de amarillos, probablemente de un grupo de la democracia cristiana, entonces a lo mejor ahí hay un bolsón de votos que eventualmente Matei podría tener para subir a las encuestas y eventualmente poner en jaque a alguno de los dos. Pero a lo mejor es una estrategia demasiado elaborada. Y por eso yo insisto en la pregunta. No sé si esta cuestión es una reacción, digamos, en pos de una estrategia, o si en definitiva es una reacción más bien humana frente a una persona que se ve superada por una imputación de su salud mental que es dañina. Sí. Yo creo que hay varias cosas. Uno, efectivamente, Evelyn Matei también empatiza mucho con las mujeres en Chile que muchas veces son atacadas brutalmente en redes sociales. Y acá hay que diferenciar bastante lo que tiene que ver con la legítima crítica política, la diferencia de opinión, cuando uno le saquen en cara información, aun cuando sea parcial, con actos o videos que son de forma planificada, hechos para generar daño con información falsa. O sea, ahí claramente son dos condiciones. Pero yo, que en general soy muy defensor de la libertad de expresión, creo que también tienen que haber las responsabilidades son individuales. Entonces, que se presente o que se haga la pregunta contra las cuentas que lo han hecho público. Y efectivamente, ¿qué tanto se puede linkear contra un candidato específico, un partido específico? ¿O son cuentas que ellos plantean información en esa misma línea? A mí también me ha pasado. Yo en general no tengo redes sociales y tengo el cuero bien duro. Me acuerdo en su minuto, hace unos 6, 7 años, un cura jesuita decía, es que le escribí por Twitter y no le contesté. Y dije, oye, la excusa mala, que si a mí no me importa Twitter. Y el tipo estaba defendiendo así sicario, ingresos clandestinos. Pero más allá de eso, yo no engancho. Pero hay gente que efectivamente el tema de la legítima crítica y las redes sociales, y los bots y el shitposting que se llama, que tiran basura, si hay un límite. ¿Y cuál es el límite? Y cómo uno define el límite. Porque uno tiene, y por ejemplo, agarró vuelo el Partido Comunista, que no le gusta que los critiquen, no le gusta que muestren la inconsistencia, que esta semana han estado con los datos de empleo que han sido patéticos, lo mismo el tema del empleo femenino, que tenemos a Jadwe completamente desatado, y ellos van mucho más allá, oye, quiero que yo, Camila Vallejo, quiero que yo, Manuel Monsalve, controlemos la información que sale y solo lo que sea aprobado por nosotros vaya en esa línea. Y creo que es un error gravísimo judicializar la crítica a la libertad de expresión asociando a candidatos y no a personas. Porque finalmente la libertad de expresión tiene que ver con quién emite esto y también tener un poquito más de confianza en la PDI y en cibercrimen, porque hay capacidad de hacerle seguimiento a estas cosas. A mí también me han entregado información falsa, yo fui, hice la declaración, la entregué a la PDI. Y ahora a ver cómo seguimos adelante. O sea, quedan cerca de 3, 4 meses, las inscripciones son en 3 semanas. Yo soy fiero defensor de la lista única. Tiene que ver por la cantidad, por las estimaciones, las proyecciones que sacaría la izquierda si vamos en lista separada. Yo creo que Guillermo Ramírez levantó una muy buena cuña que dijo, oye, puede que saquemos más votos, pero no vamos a tener mayoría del Congreso. Y no tener mayoría del Congreso es complejo. Ahí me tocó negociar la ley de migraciones con minoría y hay cosas que podrían haber estado mucho mejor. La izquierda era anti-expulsión, la izquierda era anti-solicitar visa, otras condiciones. Todo nadie ilegal, claro. que lo siguen defendiendo, y se logró algo porque ocupamos mucha presión contra algunos senadores y gracias al PS se sacó adelante. Pero independiente de quién sea el nuevo gobierno, y es altamente probable que sea un gobierno de oposición, tener una minoría en el Congreso y el Senado es riesgoso. Por lo tanto, yo creo que de todos hay que cuidar la discusión y el ambiente, pero ahora vámonos a lo programático y a sacar adelante esto. O sea, sería un escenario muy parecido al con el presidente Piñera, donde Chile Vamos en ese entonces gana la presidencia, pero no tiene mayoría en el Congreso y eso te complica. Fíjate que es bien interesante porque también se habló mucho esta semana respecto del timing, del momento en el cual ocurre esto. Algunos me decían, mira, yo no logro entender por qué la candidata Evelyn Matei saca este tema el día lunes, cuando el día lunes el tema era el desangre de la democracia cristiana por haber salido a apoyar a Janet Jara y las divisiones internas y la renuncia de Alberto Undurraga a la presidencia del partido y los reproches internos y Andrés Saldívar diciendo que la democracia cristiana a la base no iba a votar por Janet Jara. Claro, estaba ese tema dando vuelta y Evelyn Matei golpea la mesa de la agenda lanzando este tema. Porque yo creo que el punto ya estaba hecho y ella insiste esta semana. Entonces, ocurre eso. Con ese punto encima, y el otro tema es lo que tú dices, pues, Álvaro, que en el fondo ocurre en el momento en que con las relaciones ya tensas entre republicanos y Chile Vamos, hay que negociar el tema de la lista parlamentaria. Y es ahí donde quizá va a ser el tema más complejo, el tema de cómo vas construyendo o reconstruyendo puentes, considerando incluso, creo yo, que si llega a ganar José Antonio Kast,
o llega a ganar Evelyn Matei, cualquiera de los dos que gane la elección presidencial, van a necesitar ser uno al otro, ¿no? Eso es una, digamos. Ahora, hay un estudio bien interesante de la Universidad de Itela, que aunque se hizo para otro electorado, digamos, tiene ciertos ecos acá en el electorado nacional. Y es que el elector no politizado, que hoy es por lejos más del 50% de nuestro padrón, normalmente tiene una memoria y un interés frente a las elecciones que no va más allá de los 3 meses, 4 meses. ¿Ya? Por lo tanto, estaríamos acercándonos quizás a ese borde en el cual las cosas que se digan empiezan a importar más respecto de la elección que respecto de las cosas que ocurrieron antes. ¿Ya? Así es. Mira, hay varias cosas acá. Una, no solamente la memoria corta de un electorado, ya no politizado, a eso me refiero, porque nosotros los que estamos en esto del análisis, sí, nos importan mucho las cosas que se dicen, lo que no se dicen y cómo se dicen. Pero por otro lado, yo creo que aquí también, respecto de este brusco cambio de agenda al que tú te referías, hay elementos que yo creo que les corresponde un poco más a la candidata a exponer en este momento. Nos está faltando información, eso es lo que yo siento. ¿Ya? Nos está faltando información y desde ese punto de vista, y yo tiendo a pensar de que más que una estrategia, esto fue quizás una reacción producto de cosas más humanas. De cosas más humanas. Álvaro, que es un especialista en el tema de la lista, y perdona que te lo lance así, sin haberlo. Yo me acuerdo que tú me mostraste un estudio respecto de cómo eventualmente podrían decantar el tema de la lista. Y este estudio me lo mostraste, creo que de acción en febrero. Y en febrero tú me miraste así que a la oposición le conviene ir en 2 listas. En ese momento. En ese momento sí. En ese momento sí. ¿Qué cambió? En general, en términos de llevar candidatos y viendo la proyección, yo pensé que jamás el actual oficialismo se iba a poner de acuerdo a llevar una lista. ¿Y te parece que existe esa posibilidad? Porque ¿El oficialismo? ¿el oficialismo? O sea, igual hay cosas raras, porque por ejemplo, viendo los cupos y otro, estaría quedando afuera Irací en Santiago, estaría quedando afuera Daniel Jadwe, que es la gran figura del Partido Comunista, en competir por Recoleta, que es su comuna. Varios de los emblemáticos. O sea, Jaime Mulet, que fue a la primaria del oficialismo, estaría quedando fuera de candidato a senador por Atacama. Entonces, a ellos les complica mucho apretar. La Democracia Cristiana, cuando acepta, es por ciertos cupos. Ayer salió en el Mercurio un reportaje sobre los cupos que está pidiendo. Pero está pidiendo cupos para Gaspar Riva en Valparaíso. Increíble, Gaspar Rivas terminó en la Democracia Cristiana, es una cosa rarísima. Yo creo que representa bien a la Democracia Cristiana en todo caso. Qué ácido. ¿Qué otra discusión? Pero está muy raro y deja mucha gente afuera del Frente Amplio, otros que tenían legítimo. Y hay un tema que se conversa poco. Si el oficialismo va en lista única, el financiamiento a los partidos, porque van a obtener menos, y tanto de retribución por cantidad de votos y otros, va a disminuir de forma importante. Por lo tanto, ellos están jugando una especie ahí, a los que les gusta el póker, un all-in. En la lógica que saben que no van a ganar, que Janet Jara es la candidata que creó 100 empleos en un año, que aumentó el empleo femenino, ha sido un desastre, pero que van a tratar de atrincherarse en el Congreso. Y las estimaciones, hay una página que a mí me gusta mucho que se llama Silla Caliente, en que dice que si la izquierda va unida y la derecha va separada, la izquierda puede sacar 87 cupos. ¿Y por qué me complico el 87? Porque con 89 tú puedes cambiar las leyes constitucionales. Los 4/7. Exactamente. Y entonces, si la izquierda fuera separada, yo no tengo grandes problemas en términos de números en que fueran separados. Si la izquierda fuera, porque yo he escuchado eso esta semana, que precisamente lo que tú decías, Álvaro, que en el fondo hay complicaciones con el partido de Mulet, con el Frente Regionalista Verde, sí, con el comunista. Con el Partido Comunista en particular, porque son 2 figuras muy importantes, Hasler y Jadwe, que quedarían fuera. Todos quieren cupos. En la primera tirada eran como 400 solicitudes para 182 cupos. 183 cupos. 183. El último número que conocemos es que hasta el momento lo pudieron rebajar a 249. Pero de 249 a 183 hay una cantidad importante de gente, a su vez, cada vez más relevante para los políticos. Porque, a ver, ¿podría eventualmente el oficialismo apostar? ¿Sabes qué? Vamos en 2 listas, considerando que la oposición van fundamentalmente en 3 listas. Va en la lista de lo que llaman la Nueva Derecha o Derecha Unida, que es republicanos, libertarios y el Partido Social Cristiano. Va a ir Chile Vamos probablemente con amarillos y con demócratas. Y está en la lista del PDG, que es la lista de Parisi, que también, considerando los números que tiene Parisi, uno perfectamente bien podría colegir que puede sacar, no sé, 5 o 6 diputados. La estimación es que podría sacar 5. Bueno, dicen que lleva Pamela Gil en Valparaíso, así que también es interesante. Sí. Pero bajo ese escenario, ahí, claro, la oposición podría lograr
80 diputados, que finalmente te da un equilibrio razonablemente similar a lo que hay hoy en día y te permite tener cierto nivel de gobernabilidad. Pero la izquierda unida, al final, van a decir, yo voy a negarle el sal y el agua y voy a tratar de cambiar la constitución internamente, porque finalmente también hay ciertos sectores de la actual oposición que votan bastante mal, por ser de alguna forma más, va a pasar al Consejo Regional, no va a pasar al Congreso. Entonces ellos podrían tener una posibilidad de generar cambios constitucionales relevantes, aun cuando sean oposición del gobierno. Y también, si tienen esa mayoría, imagínate lo que tiene que ver con las acusaciones constitucionales. O sea, yo creo que desde el día 1 van a empezar a plantear a el ministro de Seguridad u otros ministros, y que ahora han sido bastante, porque no hay las mayorías de la oposición, y que han mantenido gente que inexplicablemente su cargo. O sea, ¿Y esa tensión se extremaría más si el presidente es José Antonio Kast? yo creo que sí. O sea, uno ve, hipotéticamente, Carlos Montes en cualquier ministerio que no, o sea, cualquier gobierno que no tuviera una mayoría del oficialismo debería estar afuera. Carlos Montes ha sido un desastre. Yo creo que de los peores ministros de vivienda que me acuerdo. O sea, el tema cuando culpó a los conejos los incendios, la reconstrucción en Valparaíso, que se está metiendo el narco, la entrega de casa, el tema de fundaciones, cómo se robaron la plata en el Servio, la Seremía, y no ha hecho nada. O sea, yo creo que, y realmente, ¿y tú crees que le van a aguantar a alguien ser tan penca como Carlos Montes en un gobierno, ya sea de Evelyn Matei o José Antonio Kast, teniendo a alguien con ese perfil? O sea, por cualquiera de todas las cosas que mencioné, le hubieran hecho la acusación inmediatamente. Entonces, yo realmente creo que el tema, si es que la izquierda va separada, yo me quedo razonablemente tranquilo. Pero Ciudad Unida te complica. Exactamente. Y es o sea, pero Álvaro dice, yo soy un férreo partidario de la lista única, pero con todos los incidentes que hemos tenido esta semana, las idas y vueltas y todo eso, y la tensión que hay, uno dice, bueno, o sea, con suerte se van a sentar a almorzar. Mira, digamos, ¿no? una de las gracias de la política, o desgracias, depende de quién lo esté analizando, es que con todo lo que ha pasado, igual la gente se puede sentar a conversar y a almorzar. Sí. Y eso pasa. Y no, pasa en Chile, pasa en Sudamérica, Ya, pero pasa en todas te lo partes. llevo un paso más adelante. Dime. Una cosa es sentarse a almorzar, otra cosa es, no sé, pues, van a los pasillos del Congreso, se juntan a, no sé, a A lo que echar sea. la talla, a jugar al ludo, no sé, ve tú saber, Ujú. como para relajar las tensiones. Y otra cosa es sentarse a negociar los cupos. No, está bien, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y en este momento, digamos, además recordemos que ya el Partido Republicano tiene un preacuerdo, armado. un pacto, Sí. un pacto armado con los nacionales libertarios. Entonces, eso significa no solamente negociar vis a vis con Chile Vamos, sino también decirle a los que eran mis aliados, oye, ¿sabes qué? Ahora resulta que, no sé, tenías 40 y ahora resulta que necesito que sean 25, por decir cualquier número. Claro, además uno piensa en lo siguiente, que una de las tantas cosas que uno escucha del lado básicamente de lo que llaman la nueva derecha, gente Sí, sí. que está con Kaiser, gente que está con Caso, dice, no, que vaya mata y se baje. Y hay una cosa que Chijón dijo la semana pasada que es muy cierto. Si se llega a dar ese escenario, si se llega a dar ese escenario, o independientemente de la lista única, si se llega a una lista única con 2 o 3 candidatos, lo que va a pasar es que seguramente los incumbentes, que mayoritariamente son de Chile Vamos, se van a ver favorecidos. Así es. Entonces, ahí yo creo que hay dos cosas. En la negociación hay que ver, yo creo que no hay candidatos tan fuertes transversalmente o sea, para tener 80, 90, 100 candidatos. O sea, que Chile, o sea, esta lista de derecha unida diga, oye, yo tengo 100 candidatos extraordinarios, competitivos, eso no es cierto. O sea, eso no es realidad. Y uno un poco, a mí me tocó hacer el ejercicio de repartir cada uno de los distritos proporcionales y otros, y ahí el máximo que uno tiene, en el mejor escenario, son que la derecha sacaría, si la izquierda unía, la derecha haría 78. Entonces hay que entender también un tema de realidad, o sea, pensar que históricamente, y pasó en la última elección municipal, pensaron que iban a arrasar en muchos lugares y no lo hicieron. Y no pasó. Entonces, sí hay algunos candidatos que son muy fuertes en lugares específicos, pero creo que están subestimando demasiado la importancia de la persona más que el partido en elecciones que históricamente han sido muy personalistas. Y lo otro que es bien relevante, y encontrar un punto medio, por así decirlo, pues yo creo que hablar solo de las senatoriales, binominales, es totalmente insuficiente. Hay Es lo que 15 dice Guillermo Ramírez, que en el fondo el pacto de totalmente, comisión no no sé. basta. No, porque finalmente eso te ayuda solo en una región, en Atacama. Pero en el resto, si uno mira de los 28 distritos, hay 15 que eligen 5 o menos. Y ahí en 5 menos se puede hacer algo intermedio. O sea, tú podrías, pero estoy hablando de 15. Entonces tú dejáis, ok, una competencia sin omisión en los otros 13, pero al menos veamos un número importante de senatoriales y también veamos la lista de diputados, porque ahí es donde es más complejo. Por supuesto que te ayuda en términos de arrastre en los distritos de magnitud más grande, magnitud 6, 7, 8.
pero finalmente ahí no hay acuerdo, ahí sí puedes movilizar. Y creo que acá hay dos grandes discusiones que no se dicen públicamente. Uno, quién va a ser el partido hegemónico de la derecha. Y esa es una pelea muy grande. Dos, cuánta plata van a recibir los partidos. Porque a los partidos más nacientes, o sea, cristianos, libertarios y otros, la cantidad de plata que le dan por voto obtenido es mucha. Y con eso pueden vivir 2, 3, 4 años. O sea, hay candidatos presidenciales que solo viven de la plata que obtienen en estas condiciones. Más de uno. Más de uno. Pero a propósito de lo que dice Álvaro, que lo encuentro súper interesante. En esta discusión, tú hablas de Chile Vamos, republicano, en esta discusión, ¿hay que incluir al partido de la gente también? Debería incluírsele, pensando, insisto, en que podría darse una distorsión de perder 1 o 2 diputados por esa votación, digamos. Pues pasó, por ejemplo, en la elección de alcalde en Valparaíso. Sí. Es difícil con el partido de la gente, porque no son partidos muy ideológicos. O sea, la gran pregunta es, ¿quiere efectivamente competir la lista de Arturo Esquella con Pamela Giles en la misma lista? ¿O Marisela Santibáñez, o Gaspar Riva, o gente que efectivamente, ideológicamente, ¿cómo van a votar? O sea, son gente que votó a favor de los retiros, son gente que efectivamente votó, en algunos casos, en contra de las leyes del tema de seguridad. Es gente que votó, por ejemplo, a favor de que Carlos Cariola fuera presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿tú quieres llevar en tu lista gente que se va a aliar con el Partido Comunista? Es buena pregunta. Sí, lo otro es que también en general con el partido de la gente, la negociación pasa por temas pragmáticos que llegan a ser un poquitín asquerosos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo así? A ver. A ver, lo que ocurre es que hay demasiados intereses económicos, no, la palabra no es económica, intereses financieros en ese sentido, digamos. Muy elegante. Intereses financieros que a ellos les gusta asegurar, ¿ya? Por encima precisamente de la falta de ideología o de pensamiento doctrinario que uno encuentra en este partido. Uno pregunta en el partido de la gente, oye, pero ¿a qué van ustedes? No, nosotros primero vamos a lo que quiera la gente y segundo vamos a la defensa de la clase media. Y ahí se quedan. Y desde ese punto de vista, entonces, la verdadera motivación queda enmascarada detrás de un objetivo tan etéreo como ese que dices. ¿Ya? Sí, porque el PG tiene una pega ahí en el sentido de mostrar diputados que sean confiables, porque o sea, la última elección no pasó precisamente eso. De los 6 les quedan 0, y finalmente uno ve a Rubén Oyarzún, el Partido Radical, ve a Gaspar Riva. Oyarzún en el Partido Radical, está Sí. la Karen Medina que va en el DC. Pacto de la Democracia Cristiana, Gaspar Riva en la misma historia con Sí. la Democracia Cristiana, Roberto Arroyo saltó del PDG al Partido Social Cristiano. O sea, entonces tú ves una digregación además ideológica que es muy incomprensible. Y tiene que ver un poco con eso. Y yo creo que también, y si uno ve al menos la elección anterior del PDG, la base electoral o el pensamiento está más asociado a los grupos de centro-izquierda que de centro-derecha. Entonces, al final el PDG es oposición independiente, pero al menos sus votaciones, en lo que uno ha visto, y yo siempre invito a que miren cómo votan sus diputados, votaron aliados con el Partido Comunista constantemente. Y la base del PDG yo diría que está un 60-65% cargada más hacia la izquierda que hacia las ideas de derecha. Así es. Y concentrado en el norte. Porque la elección pasada, casi el 80-90% en la votación cuando para la segunda vuelta la gente apoyó a José Antonio Kast, también Sí. París hizo exactamente lo mismo. Y no fue determinante. Bueno, a lo mejor tiene razón en eso. Depende de la De la localidad, zona. de la zona donde, porque en el norte la cosa se da en los términos en que París donde es más está muy fuerte. fuerte en el norte, Sí, en el mundo minero, fundamentalmente Sí, Tarapacá y Antofagasta son provincias fuertes para ellos. Que históricamente fueron provincias más de izquierda, pero pasó un poco lo mismo que te pasa en fenómeno especialmente en Francia, que esta clase más trabajadora, obrera, que tenía una lógica de retribuciones, la izquierda, al volverse muy de élite y al volverse muy complaciente con la migración clandestina, con los privilegios de los clandestinos, muy identitaria, abandonó este grupo y finalmente ellos tomando posiciones que muchas veces, depende cómo la definan, pero son más cercanas al partido de la gente, por así decirlo, que a la izquierda. O sea, última elección, segundo proceso constitucional en Tarapacá, o sea, la región de Hugo Gutiérrez, la región del Choro Soria, la región de Ramírez, o sea, yo conozco mucho de la región muy de izquierda. El Partido Republicano duplicó, sacó 2, y ahora en la senatorial también puede que la izquierda no saque. Entonces eso era impensado hace 5 o 6 años, y ese nicho
no es necesariamente que la gente se fue a la izquierda, sino que fue buscando votos un poco de castigo y el Partido de la Gente en ese minuto respondió un poco a eso. Ahora yo creo que también lo está respondiendo hoy día el Partido Libertario. Ojo con eso. Un detalle bien importante. Bueno, el tema electoral, insisto, está muy calentito, como ha estado calentito esta semana también el tema judicial, el tema procultura, lo vamos a conversar con Álvaro Velorio y con Chijón Ley a la vuelta de la siguiente pausa. Te quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebras. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tu deuda tiene solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TVX, es momento de la pausa comercial. Nosotros seguimos en Se Tenía que Decir con Álvaro Velorio, que nos acompaña el día de hoy, con Chijón Ley, por supuesto. Hemos estado conversando de la semana que estaba marcada por la irrupción de Matei, el tema de la discusión de la lista única, cómo se va a distribuir el tema de los candidatos, lista única en el oficialismo, lista única en la oposición, pero también el día miércoles el fiscal Patricio Cooper le dio una entrevista a la Radio Duna en la mañana. Duna, sí. Y él lanzó una bomba que ha generado, insisto, muchos comentarios en las últimas horas que tiene que ver con esta intención que él tenía, que confiesa, de formalizar a 14 personas del caso Procultura y que no se pudo hacer porque el fiscal Valencia le quita el caso. A ver, Sí. más que intención, una decisión. Sí. Ya, la fiscalía de Cooper la tenía ya decidido, estaban los fundamentos, estaba todo, y por supuesto la instancia superior ya lo sabía, porque estas cosas no se hacen en secreto. No, ¿sí? le había avisado al fiscal nacional. Bueno, O sea, yo lo que escuché que en el fondo, que a lo mejor el fiscal no sabía, pero lo que sí sabía era la unidad especializada, que tenía la misión de empujar este tema de las ¿y formalizaciones. tú crees que la unidad especializada se manda sola? Bueno, uno, Perdón. o sea, uno presume que Valencia Sí, sabía. Sí. ¿Te fijas? Quizás sabía José Roa, que es cuñado del Ministerio del Interior. Bueno, y uno se pregunta, Álvaro, muchas cosas, porque esta semana se cumplieron 2 años del caso Procultura, no hay ningún formalizado, que Cooper diga, estuve a punto de formalizar a 14 personas y no Incluido Alberto Larraín. incluido Alberto Fue lo que Larraín, dijo. no dice, bueno, estamos en tierra de nadie, porque ustedes han tenido, a través del Consejo Regional Metropolitano, que hacer una presentación al Tribunal Calificador de Elecciones para solicitar la destitución de Claudio Rego por el caso Procultura y por 16 cargos más. Pero lo de Procultura es realmente incomprensible. O sea, o sea, que Alberto Larraín siga haciendo historias en Instagram es una cosa que irrita, digamos. No, hay dos cosas. Uno, causaría Alberto Larraín comentando series en Instagram. Pero solo para que los que nos ven se acuerden, les voy a comentar solo la lista que hay en el gobierno regional. Alberto Larraín era director de la Corporación de Desarrollo del gobierno regional, nombrado... tenía un cargo tenía un adentro. cargo interno. Era ya. de honorem, como si eso importara, pero finalmente era director de la corporación. Le asignan un proyecto en tema de salud mental por 1.600 millones y se aprueba y se abrazan y están los videos disponibles, los invito a verlos. Hubo lágrimas. Sí, por favor vean a quién abraza y cómo votan. Y después de eso le pasan los 1.600 millones en un proyecto de 2 años en un cheque. Cosa que yo lo encuentro bastante extraño porque si uno hace un proyecto te pasan la plata medio mes. Alberto Larraín toma ese cheque, lo pone en fondos mutuos, o sea, se pone a especular con fondos públicos, se empieza a pagar él un sueldo de 1,5 millones, le financia, presuntamente, le financia la campaña a su pareja, el candidato a alcalde por el Frente Amplio de Limache, y además establece que con esa plata, con la de Procultura, viajaba a Isla de Pascua en business, donde llevaba más a la nana para que lo cuidara a los niños. Y después de eso, después de 2 años, cosas que están documentadas, que está en la información, que habían funcionarios falsos, Gabriel Prado, que había entrado otra, no ha pasado nada. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno regional? Uno, que todo esto, que la plata que no hay, es culpa de la aseguradora. No efectivamente del tipo que se robó los 1.600 millones y que desapareció. Y 2, porque estos son 2 temas. Ese tema, que efectivamente los 1.600 millones que se le pasaron de forma directa, la falta de control y otro, a alguien que había un evidente conflicto de interés, porque era director de la corporación. Eso es una de las causales, de las 17 causales. Pero la segunda también tiene que ver sobre cómo el gobierno regional no nos entrega la información. ¿Y a qué me refiero? Nosotros hicimos una sesión especial donde levantamos el punto sobre el tema de Procultura, sobre el informe. Y enviamos un oficio preguntando, oye, ¿qué pasó con este funcionario? ¿Dónde están las actas? ¿Dónde está la información? ¿Por qué se trabajó con él? Y otro. Todas las respuestas que nos entregaron oficialmente es que el gobernador lo dijo en un discurso. Esa es la fiscalización que plantea el gobierno regional con respecto al tema de Procultura. Es que el gobernador lo dijo en un discurso. Increíble. Entonces, claramente Increíble. nosotros dijimos, después de eso, oye, o sea, en verdad, primero nos están faltando el respeto.
Y segundo, ¿por qué lo que dice el gobernador yo no puedo validarlo con un documento, un acta o algo adicional? Y es porque o no lo tienen o porque no lo quieren entregar. Y lo mismo te pasa con las actas, con otras condiciones. Entonces nosotros también, una de las razones por ejemplo al TRICEL, porque no nos entregan. Y finalmente, nosotros pedimos reunión al fiscal nacional. Como bancada UDI por este grave perjuicio y por toda esta corrupción que hay asociado a Procultura en el gobierno regional. Nos derivó al fiscal anticorrupción, que está perfecto. Y nosotros, el punto número 1, 2 años. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Dijo, efectivamente, con el cambio fiscal y otro, entregan información, y le entregamos la información, le hicimos una petición oficial de que este caso pueda tomar ciertas medidas para empezar a formalizar. A mí me hubiera encantado que Cooper hubiera dicho si entre los 14 había personas del gobierno regional, porque es una decisión muy relevante. Pero, y eso es un poco lo que yo he tenido tanta diferencia y me ha dado tanta rabia cuando preguntan es que hay que esperar. ¿Hay que esperar qué? Si es tan evidente, está en los informes de Contraloría, están las condiciones, está la Fiscalía. ¿Cómo la pega del Consejo Regional y de los consejeros es fiscalizar? ¿Esperar aquí hasta cuándo? Si la gente está muy molesta de la impunidad y de la falta de acción. Entonces yo ahí también hago un llamado a la acción, tanto a las autoridades que están relacionadas al tema y también a la ciudadanía. No voten por quien llama a esperar, sino voten a que hagan acciones que, por supuesto, dentro de un debido proceso. Pero echen una mirada y miren quiénes están defendiendo o quiénes están buscando dilatar el caso de Procultura y quienes están buscando la acción. Mira, lo que dice Álvaro es bien relevante porque los 2 años están ahí. ¿Cuánto tiene ya Castrovecchio a cargo de esto? Son 37.000 fojas, me dijiste que... 37.000 fojas es lo que se contabilizó cuando se mandó el expediente. Y a mí me contaban que Antofagasta. creo que le quedan 2 meses, tiene 2 meses más de Que plazo. se están venciendo, si no se vencieron, se están venciendo en pocos días más. O sea, tiene que tomar decisiones. Debería, Claro. de acuerdo a las instrucciones que le entregó el fiscal nacional. Mira, en programas anteriores, y Álvaro no estaba, nosotros nos hemos referido más de una oportunidad a la red de protección que tiene Claudio Rego respecto de este tema y de algunas otras de sus actuaciones. ¿Ya? Quizás porque haya gente que lo vea como una figura consular, quizás porque, por supuesto, tiene una cantidad de relaciones familiares y de amistad de personas muy importantes, pero el punto está en que ese tipo de acciones y ese tipo de situaciones le hacen muy mal, primero al Estado de Derecho, segundo a la concepción de la democracia, ¿ya? Y también genera nuevamente la razonable ira de sentir de que hay personas que están absolutamente privilegiadas y que están por encima de la ley. Y eso no debe ser. Sí, ahora, Orrego en su reacción, la primera reacción cuando entra el informe al TRICEL, que además contrata, no sé, abogados como Patricio Zapata. Sí. Miles de millones de pesos ahí. Sí, bueno, en fin. Por lo menos cientos de millones. Hay Bueno, ahí. me alegra mucho que el gobernador tenga el dinero suficiente para ¿No es poder cierto? pagar esa Lamentablemente asesoría, no es así, te lo adelanto. esa Pero bueno. asesoría jurídica. Pero bueno, la reacción de Orrego, la frase que quedó es, bueno, si quieren el cargo de gobernador, que lo ganen con votos. Yo siempre he tenido una duda. ¿Después de cuántos votos uno puede generar falta a la probidad y puede justificarlo con eso? Yo saqué 83.000. ¿Cuántas falta a la probidad puedo hacer? ¿5? ¿10? Porque finalmente el decir que yo saco votos y por eso soy inmune y no tengo que dar explicaciones por falta a la probidad, por abandono de deberes, a mí no me parece. O sea, y veamos si Cata Pérez podría dar el mismo argumento. Y a mí me pasó algo similar. O sea, el voto igual impunidad no corre. No, en democracia ¿de no corre. dónde? O sea, Por nunca lo he supuesto que escuchado. no. Les voy a contar una anécdota. A mí me tocó hacer el traspaso, el cambio de mando a Manuel Monsalve. Y cuando nos juntamos, subsecretario, ok, mucho ánimo porque no es fácil el interior, le dijimos, dejamos 6 vuelos de expulsión ya financiados. Así que ojo con esto, de coordinar de esta forma. Y llega Manuel Monsalve y dice, nosotros tenemos el voto popular, así que vamos a hacer lo que queramos, así que no me digas qué hacer. Eso te dijo Manuel Eso me lo dijo Manuel Monsalve en la cara. 2 años después, subimos que Manuel Monsalve presuntamente ocupaba los gastos reservados para pagar escort colombiano, horario laboral, que efectivamente invitaba a Pisco Sour y está ahora acusado de violación a una funcionaria que ocupó la ley de inteligencia para espiar e ir a perseguir a esta funcionaria que la acusó de violación. Sí, para tapar pruebas también. Pero Sí, cosa que claro. todavía no ha sido investigada ni brutalmente. Entonces, ni formalizada. Finalmente, yo digo, porque el gobierno de Gabriel Boric sacó millones de votos, ¿significa que Manuel Monsalve podía hacer eso? ¿Ese es el argumento? Yo encuentro que un argumento, al menos que a mí me da bastante rabia, y decir que por el que alguien sacó un voto puede hacer lo que quiera. Álvaro, Yo lo te creo al revés. Álvaro, te lo resumo. Ese tipo de argumento es un argumento chavista.
Claramente, porque en su momento el propio Chávez dijo, mira, nosotros tenemos el respaldo del pueblo y Sí. porque tenemos el respaldo del pueblo vamos con la revolución bolivariana y bla, bla, bla. ¿Ya? No, ese es un muy mal argumento. No, Pésimo. claro. Y además el gobernador también habló sin haber leído los informes, sin haber leído la respuesta, tenía algunos borradores, cosas que no eran efectivamente lo que se presentó. Y ahí vamos a ver cómo se va desmarañando. Pero finalmente acá, cuando uno va y dice, oye, nosotros no estamos haciendo acusaciones penales, y a pesar que estén dos procesos, ya sea Procultura y el tema del coaching, nosotros vamos por los 17 casos en falta de la probidad y por notable abandono de deberes, y que tienen que haber una responsabilidad, y el TRICE va a determinar si corresponde la responsabilidad o no. Bueno, tú hablaste recién del tema de Manuel Monsalve, de las fronteras y todo eso. Fíjate que también en las últimas horas nos hemos enterado de la situación del sicario que uno dice, Uf. ¿cómo es que logra salir? Y nos enteramos el miércoles de que en el fondo se interrogó a la jueza Rodríguez en calidad de imputada por prevaricación culposa. Explícame a la gente qué es prevaricación culposa primero, que no sé si tiene que ver con un... a ver cómo decirlo elegantemente. Se le pasó. A ver, Se le pasó torpemente. ya el concepto de prevaricación implica una cierta intencionalidad. Abuso, básicamente abuso. Nadie prevarica inconscientemente, por decirlo así. Digamos, ¿ya? No, una ¿Ok? omisión. Y especialmente, a ver, y aunque pudiéramos pensar que hay omisión, cuando tú le agregas la palabra culposa, bueno, hay una responsabilidad personal que refuerza el tema, digamos, ya, o el concepto sobre el cual se la está hoy día suspendiendo. Entonces, ahí yo te diría, todavía nos falta información. ¿Ya? Varios tenemos sospechas y algunos tenemos algún cierto nivel de información adicional respecto a la conducta de gendarmería. Pero esta es una cadena. Todo No, a ver. Cuando tratan de zafar, todos le echan la culpa a los demás. Digamos que Gendarmería es inocente, la jueza es inocente, la funcionaria es inocente. A ver, antes de estar achacando culpabilidades, formalmente, lo que corresponde es que se termine de hacer esa investigación. Yo creo que ha causado tanto impacto que pienso que no va a ser cosa de muchos días en que sepamos efectivamente qué fue lo que ¿Qué pasó. fue lo que pasó? ¿Cuál es la cadena de hechos, ¿verdad? Que llevaron a que el sicario, y precisamente a que este sicario, porque no es cualquiera de los tres, digamos, este sicario saliera libre? A ver, primero yo soy bien defensor del principio de Jalón. No sé si conocen el principio de Jalón. No, yo conozco no tengo otros principios, si no te gustan, tengo otros. El principio de El de Jalón Groucho Marx. dice que no necesariamente hay que asignar a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez. Ah. Habiendo trabajado muchos años en el sector público, uno entiende por qué eso. Al final, igual hay responsabilidades cuando uno se equivoca. Entonces, y uno dice, cuando la jueza hace el oficio, ¿no le hizo ruido que en vez de hacer un solo oficio para corregir el nombre, deje sin efecto y deje libre a alguien y después haga otro con otro nombre? O sea, desde la lógica... ridículo. Es muy raro, desde la lógica de eficiencia. O sea, oye, yo te voy a mandar dos mails, uno diciendo estaba mal y otro mail. Lo que estaba bien es, no, escribís todo en una parte nomás. Entonces, ahí no tiene mucho sentido el procedimiento. Jaime Gajardo, otra persona que está gratis a cargo de un ministerio, porque este tipo debería estar completamente afuera. El ministro de Justicia. Sí. Así es. Bueno, dato rosa, Jaime Gajardo fue el abogado que patrocinó, junto con Patricio Zapata, el escrito para evitar promulgar la ley de migraciones. Son antiexpulsiones y otros. Y a mí Eso me que fue pasó, que terminó en el Tribunal Constitucional, ¿no? efectivamente, Claro. fueron 14 puntos. Que Boris dijo que no lo había firmado y lo había firmado. Y lo Ya, firmó. sí. 14 puntos, entre los cuales los 13 era garantizar el voto de los extranjeros con menos arraigo. Sí, No, sí son muy patúos. Pero a mí también me pasó muchas veces, y nosotros íbamos a la Corte, y especialmente la segunda Corte, en la Suprema, donde, por ejemplo, nos ponían problemas para expulsar a narcos condenados por traficar cientos de droga y armas, y la explicación era, me acuerdo la que más me marcó, que tenía un primo en Chile. Y por eso no lo podíamos expulsar. O sea, ese es su nivel de arraigo, por decirlo Exactamente. así. Entonces, yo, justicia, e incluso también el tema de la Corte Suprema, yo creo que hay temas que hay que claramente investigar. Y hay temas muy raros en Gendarmería y en el Poder Judicial. Bueno, a propósito de lo que hablábamos respecto del narco y las sospechas que hay respecto de toda esta cadena, ¿no? De narcos, sicarios, de gente que está dando vueltas, también esta semana el revuelo lo pone arriba el arquitecto Alejandro Aravena cuando Sí. dice que la reconstrucción de Viña del Mar, Ajá. la reconstrucción informal, está dada básicamente por el apoyo de narco. Así. Y la frase más brutal es cuando dice, bueno,
que andaban voceando en la calle, si ustedes no aceptan esto y aceptan lo del Estado, nosotros les vamos a ir a quemar lo del Estado. Entonces, hemos llegado a un punto, bueno, esto generó, bueno, se metió en la fiscalía, los diputados están exigiendo cosas, alguien me dijo, mira, esto es un volador de luces de Ripamonti para intentar desviar las razones de la falta Del no cumplimiento. del no cumplimiento. Pero que ya se haya instalado el tema es una Sí. circunstancia digna de ser investigada. A ver, Muy colombiano esto. Es muy colombiano, pero además yo creo que nosotros tenemos formalmente una idea no tan precisa de cuánto ha penetrado el narco en ciertos sectores del país. ¿Ya? Si bien es cierto que no somos México, que no somos Sinaloa. Colombia, Sinaloa, ni ninguna de estos lugares que en su momento realmente ya llegaron a postularse a la política directamente, pero sí tenemos un esfuerzo importante de ciertos grupos del crimen organizado narcotraficante para apropiarse de varias cosas. En primer lugar, asegurar la salida y el corredor de salida de droga de Chile. ¿Ya? Eso hasta el momento nosotros hemos estado como Estado y como país, digamos, muy al debe, no solamente por falta de equipamiento tecnológico. Tenemos comprado solamente 6 escáneres, no todos están funcionando, y tenemos, solamente en Talcahuano hay seis digamos, lotes de embarque, digamos, ¿ya? Entonces, claramente estamos al debe ahí, en términos tecnológicos. Además, hay, efectivamente, yo diría que a nivel medio todavía, lo hemos visto en el caso de las Fuerzas Armadas, tristemente, digamos, un esfuerzo sistemático de infiltración, de hacer el mismo trabajo que hicieron en otros países. Eso lo tenemos que combatir, y desde ese punto de vista yo te diría que es bueno que en programas como este o en otros, digamos, estemos con el tema dándole cada día más. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, sencillamente vamos a estar mirando para la cordillera, y cuando el agua nos llegue más arriba de la nariz, ahí vamos a estar en serios problemas. Digamos, a propósito de la justicia, de este Sí. tema de Viña del Mar. es un tema que no debemos soltar. Digamos. Está durante la semana también uno de los interrogados por el caso de transporte de la FACH dijo, vamos a soltar y se van a sorprender de lo que van a encontrar. Sí. Lo que es aún más preocupante, es decir, Pero que se sepa. claro, por favor, que se sepa. las instituciones de la República, que uno dice, bueno, este país vive de las instituciones, Chile siempre se vanaglorió, tiene instituciones muy sólidas, de alguna manera comienzan a ser penetradas por el crimen organizado, una cosa que es preocupante. Hay dos cosas. Uno, fíjense que gran parte del crimen organizado transnacional, y especialmente a través de migrantes irregulares, fíjense dónde han sido los principales crecimientos en las tomas y en los campamentos. Alto Hospicio, Iquique, Antofagasta, Arica, Cerro Chuño, sí. San Antonio, Lampa y Maipú. ¿Qué características tienen la gran mayoría de ellos? Son lugares cerca de puertos. Por lo tanto, muchas veces se ocupan como bodega. O sea, en Alto Hospicio, en San Antonio y otros, son las bodegas de la droga que sale desde Chile hacia afuera. En Lampa y en otro, en Cosama, en Maipú, por ejemplo, son los lugares, casas de picado, de muertos y otros, donde operan para tratar de esconder. O sea, gran parte, por ejemplo, de los asesinos de Ojeda estaban en Maipú. Claro. Todos también manejados por alcaldes de izquierda, que son muy permisivos con respecto a este tema. Entonces, ahí hay un tema bien grave. Y lo segundo, yo me acuerdo, y especialmente hablando del caso de Alto Hospicio, me acuerdo, estaba presentando al Senado, decía, ojo con este decreto de la Junji, que le da prioridad a hijos de extranjeros irregulares por sobre hijos de madres adolescentes chilenas. Uno es prioridad número 1, el otro prioridad número 2. Y estaba ahí el gobierno y dijo, acá lo que hay que hacer no es limitar el derecho de los niños migrantes clandestinos y sus padres clandestinos que pertenecen al crimen organizado, es ampliar la oferta de derechos sociales. Perfecto. ¿Sabes cuántos jardines infantiles se han construido en Alto Hospicio en estos 3 años? 0. ¿Sabes quién está haciendo la urbanización, las plazas, las calles y la seguridad en los campamentos de Alto Hospicio? Han crecido cerca de 30.000 personas en 4 años. El narco. Entonces, finalmente, tení un Estado indolente, que como dice su candidato presidencial del Frente Amplio, que lo importante no es la gestión, sino la ideología, que dejó votados a los chilenos y a los extranjeros regulares y le da privilegio a los clandestinos y se estableció además el crimen organizado. Y realmente yo veo que si se sigue apoyando esta misma lógica, no vamos a avanzar nunca. Al panorama político enredado, al panorama social enredado, como lo describe Álvaro y lo describe Chijón también, hay que sumar quizá lo que comentaba Álvaro en un comienzo, que es quizá la noticia más desalentadora de todas, que tiene que ver con el tema del crecimiento laboral y del desempleo. Que la cifra se esperaba 9, fue 8,9 el último trimestre, abril-junio, pero lo que ha quedado instalado y es una cosa sorprendente, este tema de que en un año se crearon
141 empleos. Yo cuando Yo creo, yo cuando leí pensé la que era un error. Yo también, yo cuando leí la faltaban cifra, ceros. alguien, Claro. alguien no escribió 1000, ¿ya? Pero después empecé que no. Y resulta que la cifra viene del Instituto Es de ellos. Sí, claro. del Instituto Nacional de Estadística. 141 empleos, ¿ya? No 141.000, no 141 solamente. Es la nada misma. Es para no decir cero, digamos, probablemente. Bueno, eso es una bomba para Janet Jara, que es la responsable como ministra del Trabajo, una bomba para el gobierno por todo esto. Seguramente en los próximos días vamos a seguir viendo que se le va a enrostrar a Jara precisamente esta cifra. Pero Con justa razón, perdón. con justa razón. Claro, porque sin ninguna crisis, sin pandemia, sin nada. Es pura falta de gestión y lo extremadamente pencas que son. ¿Y a qué podríamos achacar estos 141 empleos? Digamos, ¿dónde está la falla? 5 ejemplos rápidos. Uno, por favor, hagan el seguimiento de lo que tiene que ver como en los tatas del PAN, que 4 años para sacar sus permisos y la respuesta a la alcaldesa que fue, es que tienen un provisorio. Bueno, soluciona el problema. Yo todos los lunes estoy en Comisión de Evaluación Ambiental. En los proyectos de inversión, al menos siempre te piden techo verde, jardín japonés, plan de o arácnidos o murciélagos o arañas o ratones. Hay que cuidar a los murciélagos. Sí, Bueno, no, nunca- tenés que tomarlos y llevarlos al cerro. No los puedes matar. obvio. Con estaca se les mata a los murciélagos. No, esa es No, otra no, historia. no, Esa es otra historia. Que quizás sea necesario, pero bueno. Sí. Y también electromovilidad. Entonces, sí, oye, en verdad, en sectores hiperpopulares andaba para tener el auto eléctrico. O sea, ¿quién tiene un Tesla, weón, en el campamento? Pero bueno, eso uno. Y tenís finalmente, le pusiste 40 horas, subiste infinito, el tema del salario mínimo, no hay restricciones, la informalidad, no hay fiscalización. ¿Cómo crees que funciona el país? Porque finalmente, y como lo dice Winter, no les importa la gestión. Le importa solo la discusión ideológica. Y la comunicación, que es muy importante para ellos. Sí. Sí, pero no han hecho también No, comunicación. no, está bien, pero que les importa, les importa. No, y por eso quieren censurarla. Por Sí. eso también el tema de todo lo que ha impulsado Camila Vallejo, la comisión que a favor de la censura, para que haya una verdad oficial, la verdad del Partido Comunista. Sí, a mí, te juro, a mí me pasó que cuando vi la cifra, en efecto yo pensé que era un error, porque la verdad es extremadamente sorprendente y deja en evidencia algo que, bueno, toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, seguramente también siente, que la economía está extremadamente estancada. Sí. Me encontraba otra cosa que me tocó mucho, las personas que tienen sobre 55 años demoran 12 meses en siquiera tener la posibilidad de tener un trabajo. Sí. Aumentó el desempleo femenino, un 10% del desempleo también tiene que ver con los jóvenes, o sea, no hay expectativas de nada. Ojo el tema de los jóvenes. En la Andrés Bello hicimos un estudio de movilidad y en general se avanzó en educación, en todo menos en 2 cosas. En seguridad estamos peor que antes y en el tema de vivienda. O sea, hoy en día un joven ya no tiene la expectativa de conseguir una pega para poder comprarse una casa. ¿Y cuál es la propuesta del gobierno y de Janet Jara? Eliminar la UF. O sea, es en verdad el sillón de Donoto. Es demencial. Es demencial. Yo, en No, verdad, es o pura maldad o una ignorancia supina que está destruyendo las capacidades de comprar casa en el futuro. O sea, creo que es primera vez en 40 años que se está dando un fenómeno que es extremadamente triste y es que los hijos están viviendo peor que los padres. Así es. Sí, y tienen un horizonte con muchas menos expectativas de lo que tuvimos nosotros y lo que tuvieron nuestros hijos. A ver, yo hablo por mi generación, nuestros hijos que hoy día tendrán 30, 40 años, digamos. Sí. Sí, eso es bien complejo porque si esta situación se extiende y si no, porque además convengamos que el remedio a esto, yo no sé si es tan rápido, o sea, llegar y liberar las fuerzas del mercado, no creo que sea tan simple, depende del Congreso del que hablábamos al principio, de quién sea elegido presidente. Depende de la permisología, perdón, digamos, ya que además, afortunadamente, en el Tribunal Constitucional fue rechazado, digamos, ese escrito o ese requerimiento que ingresaron 40 diputados oficialistas. Sí, contra un proyecto del gobierno, algo insólita. Pero además la falta de criterio que hay en todas las instituciones. O sea, a mí me dicen, oye, es normal que se mueran 2 años porque tenemos que velar por cómo pasan los ratones en vez de construir un hospital, ¿cachai? En verdad es ilógico, a mí le choca mucho. Solo un dato rosa, ingeniero de computación, 70% de mis compañeros viven fuera de Chile. Eso es lo que yo pensaba. Entonces, que vamos a llegar al problema argentino. ¿Sí? Porque resolver esto no es una cuestión de, oye, hago esto y en 6 meses estamos corriendo. No va a ser así. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, le genera incentivos tributarios, le da apoyo regional, otras condiciones, mucho teletrabajo, entonces muchos nómades digital que están en otros lados. O sea, y más allá, en Chile, que antes todo el mundo siempre pensaba en volver. Cuando yo me fui a estudiar afuera, con beca, con todo, volví. El único que trabajé en el gobierno de mi generación, de los que fuimos a la Universidad de Chicago, fui yo. Varios se quedaron afuera.
Increíble, o sea, las perspectivas de futuro en Chile cada vez son Sí. más Mi hijo complejas para los mayor, jóvenes. mi hijo mayor se acaba de doctorar en Escocia y claro, va a tener que regresar en algún momento, pero va a estirar su regreso al máximo posible, que todavía le quedan 3 años por delante. Por razones laborales y por razones curriculares, etcétera, y bueno, y lo echo de menos nomás. Bueno, ¿Qué por lo querés que te diga? Mira, para terminar con Sí. una nota optimista, tuvimos tsunami, no murió nadie. Afortunadamente, Tuvimos un ensayo sí. general fantástico Sí. para cuando tengamos Funcionó un problema bien. en serio. Sí. Igual que en este caso, yo creo que sí las instituciones funcionaron, digamos, no pasó nada, Oye, hubo evacuaciones. en todo caso, una ola de 2 metros de altura en algunos lugares es una ola Sí. razonablemente En por la que hay que Tarapacá preocuparse. se ¿no? recogió harto el mar y Sí. todo. Algo que sea, digamos, Sí, dentro de sí. todo va a terminar Funcionó, con un poquitito. funcionó. La institución funcionó. Así como en un horario de cerrar de ojos, Rolito, se nos acabó el programa. Mira qué rápido se va esto. Álvaro Lolo, gracias por venir a acompañarnos y contarnos algunas cosas que creo que van a ir a dar vueltas, son bien interesantes. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Don Chijón, un placer. Don Eugenio, como siempre, a sus órdenes. Un gusto. digamos. Encantado. Y con ustedes, ya lo saben, si están viendo el programa en YouTube, fantástico, pónganle un me gusta, compártanlo, comenten con nosotros y por supuesto, escúchenlo en Spotify también, que es la idea. Y nosotros nos reencontramos en cualquier minuto en la pantalla de TVX y acá en nuestro canal de YouTube. Han sido muy amables, muchas gracias, que tengan una buena semana, nos reencontramos.